Mis queridos hermanos, gracias por venir aquí a estudiar la Santa Biblia, la palabra de nuestro Dios y estar en comunión con nuestro Dios. Gracias le damos porque podemos estudiar la muerte y nuestra esperanza futura. Y no se olviden, mis hermanos, que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. No se olviden, mis hermanos. Vamos a estudiar el proceso del juicio. Y miren qué versículo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos estemos en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto del juicio es consistente a través de toda la Biblia. Miren otro ejemplo, Juan 5, 26 y 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber un juicio, y de acuerdo a lo que han hecho, lo bueno o lo malo, van a recibir la paga de su vida, la paga de lo que han hecho. Va a haber un juicio. Otro ejemplo, 1 Reyes 8:32. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. El juicio finalmente va a tener como resultado la paga de acuerdo a su obra, que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y como dijimos, eso es consistente a través de toda la Biblia. Pero surge una pregunta. Dicen estos versículos que cada uno va a recibir la paga de sus obras, pero ¿acaso no nos salva Cristo? ¿Cómo encaja el proceso del juicio en la salvación del ser humano? Vamos a ver unos versículos que nos explican cómo es este proceso de nuestra salvación y el juicio. Vamos a ver Efesios 2, 8 al 10. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos. Eso es lo grande de Dios. Dios nos salva por gracia, solamente por su gracia, por su gran amor. No hay otra cosa. Como dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oh, mis queridos hermanos, la salvación es solamente por la gracia de Dios, nada más que por la gracia de Dios. ¿Y cómo obtenemos esa salvación? ¿Cómo? Miren lo que sigue. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por medio de la fe, aceptando a Cristo, haciendo uso de nuestra creencia en Cristo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él
tiene fe, no se pierda, mas tenga vida eterna solamente por fe. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de la fe podemos obtener la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente, no por obras, como dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras. Y aquí viene algo importante que muchos cristianos olvidan. Miren lo que continúa: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allí está el detalle de la vida cristiana fructífera. Por nuestras obras nosotros demostramos si somos o no somos cristianos. Por eso miren lo que dice Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Durante el juicio, lo que va a ver nuestro Dios son nuestras obras, porque Dios traerá toda obra a juicio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo importante. ¿Eres cristiano? ¿Cómo están tus obras? ¿Eres criatura nueva en Cristo Jesús? ¿Estás haciendo las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas? ¿Cuáles son esas obras que Él ha preparado? Sin duda alguna, la base del juicio. ¿Y cuál es esa base del juicio? Santiago 2:10-12 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿De qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos están estas palabras: no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, hay que guardar toda la ley, los 10 mandamientos que son la base del juicio, porque miren lo que dice aquí: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces los justos e injustos serán juzgados. ¿Con quiénes va a empezar el juicio? Miren lo que dice 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience con aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, con aquellos que han dicho un día: Señor, yo creo en ti, yo te amo, Señor. Es necesario que el juicio empiece con ellos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Ya vamos a ver. Entonces es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. ¿Cuándo era el tiempo? En el tiempo del fin. Miren lo que dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué ha llegado? La hora de su juicio. ¿Cuándo ha llegado la hora de su juicio? ¿Cuándo? En estudios anteriores hemos visto con detalle
detalle esta gran profecía de Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa profecía que con lujo de detalles, con tiempos precisos, con precisión matemática, ha mostrado estos acontecimientos importantes que pasaron con el pueblo de Dios, incluyendo la fecha exacta de la venida de nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros. En esta profecía hemos visto que en 1844, cuando dice el santuario será purificado, empezó el juicio del preadvenimiento, el juicio que también se conoce como juicio investigador, el juicio del preadvenimiento. Y en ese entonces, ¿qué ocurrió en el cielo? Daniel 7:22, miren lo que dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quiénes se dio el juicio? A los santos del Altísimo, aquellos que en un momento han aceptado a Cristo como su Salvador personal, aquellos que dice aquí: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, los santos del Altísimo. ¿Y cómo comenzó el juicio? ¿Cómo comienza el juicio? Daniel 7:10, miren lo que dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, ¿y qué pasó? Y los libros, ¿dónde están nuestros nombres? ¿Dónde están los nombres de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal? Fueron abiertos. Y como hemos visto antes, ¿cuál es la base del juicio? ¿Sobre qué se basa el juicio? Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la base del juicio? La ley. ¿Cuál ley? La ley de la libertad, los 10 mandamientos. Y en el juicio hay un acusador. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás, el diablo es el acusador. Él nos acusa y nos dice: él es pecador, él ha transgredido, ¿qué cosa? La ley de Dios, ha transgredido la ley y él tiene derecho a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay alguien que nos defiende. ¿Quién es el que nos defiende? 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Jesucristo se presenta ante el Padre y le dice: no, él no merece la muerte, él no merece la muerte, yo he muerto por él, él me ha aceptado y yo he pagado el precio que él debía pagar. Él merece la vida
eterna. Oh, mis hermanos, con esa clase de abogado, nuestra salvación está garantizada. ¿Y qué pasa cuando termina el juicio? ¿Qué pasa cuando termina el juicio? Miren lo que dice aquí: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo. ¿Llegó el tiempo de qué? Miren lo que continúa: y los santos recibieron el reino. ¿Cómo termina el juicio de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo? Y entonces los santos recibieron el reino de Dios. Miren cómo muestra eso Mateo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué va a pasar? Miren lo que continúa: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Así termina el juicio de nosotros. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oh, mis hermanos, vale la pena ser cristianos. Vamos a recibir el reino de nuestro Dios. Entonces los justos serán juzgados durante el juicio del preadvenimiento, o el juicio investigador, que va a terminar cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento vamos a recibir lo que nos corresponde. ¿Qué cosas van a pasar aquí cuando venga Cristo? Algunas cosas importantes. Miren lo que va a pasar con los pecadores. Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué pasa con los pecadores cuando viene Jesucristo? Cuando a nosotros nos va a dar el reino de Dios, los pecadores mueren. Caed sobre nosotros. No podemos estar en la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar con los justos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos va a dar el reino de Dios. ¿Cómo es ese proceso? Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo? Van a resucitar. Entonces, en la segunda venida, los pecadores mueren, los justos son resucitados. ¿Qué más ocurre? Miren lo que dice aquí: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces los justos vivos y los resucitados van a ir ¿dónde? Van a ir al cielo, y así estaremos ¿con quién? Con Dios. Eso es lo que ocurrirá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Los pecadores van a morir, los justos que han muerto van a resucitar, y los resucitados juntamente con los que han quedado vivos van a ir al cielo. ¿Qué más sucede en ese momento? Miren lo que dice Apocalipsis 24.
cielo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. ¿Cuántos años reinaron con Cristo? 1000 años. Entonces, cuando viene Jesucristo, empieza el periodo de 1000 años, y durante estos 1000 años, los justos reinan con Cristo en el cielo, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Los justos reinan con Cristo en el cielo. ¿Y qué hacen los justos? ¿Qué hacen? Miren lo que dice esta primera parte. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Qué hacen durante los 1000 años los que están con Cristo? Los justos efectúan un juicio. Tienen la capacidad de juzgar. Y eso es importante porque miren cómo expresa eso 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿A quiénes vamos a juzgar? Al mundo y a los ángeles caídos. Vamos a ver qué ha pasado, por qué. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces los justos enjuiciarán a los pecadores durante el milenio. ¿Y qué va a pasar entonces con Satanás? ¿Qué va a pasar con Satanás en ese tiempo? Miren lo que dice Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás simbólicamente está atado por 1000 años. No puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque los pecadores están muertos. No tiene a quien engañar, y tampoco a los justos, porque los justos están en el cielo. No puede engañar a nadie. Por eso Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. No puede engañar más a las naciones. Entonces Satanás está atado circunstancialmente. ¿Hasta cuándo estás atado? ¿Hasta cuándo? Miren lo que continúe. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo está atado Satanás? Hasta que se cumplen los 1000 años. Cuando termina los 1000 años, Satanás es desatado. ¿Para qué es desatado Satanás? ¿Para qué? Para que se cumpla el juicio ejecutorio. El juicio donde todo va a terminar, como explica en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al
juicio, para ser reservados al juicio final, al juicio ejecutorio, al juicio donde van a recibir su recompensa. Miren lo que dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces, cuando termine el milenio, Satanás es desatado y va a haber un juicio ejecutivo, un juicio donde todo se va a terminar. ¿Y cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo va a ser ese juicio ejecutivo? Miren lo que va a pasar primeramente. Juan 5, 28 y 29. Miren lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos van a escuchar la voz de Dios. Todos los que han muerto van a escuchar la voz de Dios. Y miren lo que continúa. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta resurrección de los justos, los que hicieron lo bueno van a resucitar para salvación, para vida, van a estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar con los pecadores muertos? Miren lo que dice. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, a resurrección de condenación. Miren lo que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos, estos muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos muertos pecadores no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ellos son resucitados ¿para qué? Para condenación. Son resucitados para pagar la paga del pecado, que es la muerte. Entonces resucitan los pecadores, aquellos pecadores que han muerto, resucitan después del milenio. Y miren lo que ocurre. Apocalipsis 27 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás puede engañar. ¿A quién puede engañar ahora? A los pecadores resucitados, a ellos puede engañarles. Y miren lo que dice: a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Les engaña, todavía les dice: podemos vencer, podemos vencer. Entonces Satanás arma su ejército, Satanás arma su ejército. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero ¿qué sucede en ese momento? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces Dios destruye a Satanás y su ejército. ¿Cuán completa va a ser la destrucción? ¿Cuán completa? Miren lo que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Desaparecerán por completo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo, rechazaron a su Salvador, rechazaron al
único que podía salvarles. Miren lo que dice la hermana de Huay: el destino de los malos queda determinado por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Ellos no van a estar en el cielo porque ellos eligieron no ir al cielo, eligieron no ir al cielo. ¿Cómo llama la Biblia a esta destrucción completa de los pecadores? ¿Cómo? Miren lo que dice Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí murieron por primera vez y ahora ellos mueren por segunda vez. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué decisión, mis hermanos, qué decisión más mala hicieron estos pecadores. No aceptaron a Cristo como su Salvador personal. No aceptaron al único que podía salvarles. Y aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos justos que están con Cristo, ¿cómo son? ¿Cómo son vistos ellos aquí en Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte de la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esta. Bienaventurado y santo aquel que aceptado a Cristo como su Salvador personal. Oh, mis hermanos, podemos ganar la salvación, podemos estar en el grupo que va a gozar con Cristo por toda la eternidad. Podemos hacerlo, mis hermanos. Jesucristo nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es tu respuesta, mi hermano? ¿Cuál es tu decisión, mi hermano? Hay que hacer una buena decisión. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo como su Salvador personal? Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que Dios nos ayude a estar firmes en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos cuide, mis hermanos.